Agradecemos mucho la gentil presencia de todos ustedes y el que tan amablemente hayan aceptado la invitación del Ministerio de Cultura, de la Embajada de México, de la Municipalidad de Miraflores y del Fondo de Cultura Económica para participar en este significativo evento. Antonio Cisneros merecidamente recibió múltiples reconocimientos en vida. Muchas fueron las razones para reconocer al poeta y para reconocer al hombre. Hoy lo hacemos con respeto y con afecto, y al hacerlo ponemos especial énfasis y hacemos de ello el centro de esta unión de fraternidades, de este homenaje, la última publicación que ha aparecido, que es precisamente la antología poética del Fondo de Cultura Económica. Recuerdo que cantó específicamente lo siguiente, decía la canción: Hipólito echó mano a la cintura y una pistola sacó, y a la pobre de Rosita nomás 3 tiros le dio, nomás 3 tiros le dio. El día que la mataron, Rosita andaba de suerte, de 3 tiros que le dieron, nomás 1 era de muerte. Ese era el Antonio que yo conocí junto a algunos de sus poemas. México también quiso y admiró a Antonio Cisneros. En México se le reconoció en distintas ocasiones. Hemos registrado, por ejemplo, que en 2009 recibió en Michoacán el Premio Iberoamericano de Poesía Víctor Sandoval, que otorgan el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Lo recibió en el precioso marco del Encuentro de Poetas del Mundo Latino. En 1977, varios poetas mexicanos comenzaron a publicar una revista con el nombre del Oso Hormiguero. Obviamente, título inspirado en la obra de Antonio, a quien dedicaron íntegramente su primer número. En 1981, la editorial Premiá publica en México el libro Crónica del Niño Jesús de Chilca. En 1989, el Fondo de Cultura Económica publica Por la Noche de los Gatos, poesía de 1961 a 1986. Mención especial merece esta noche la amplia y muy publicada entrevista que Marco Antonio Campos le hiciera a Antonio Cisneros en 2010 con el título Antonio Cisneros, el Perú sobre el hombro. Antes, en 2008, se había publicado la antología de poemas Animalia por Cabra Ediciones, y en 2009 El Caballo sin Libertador, una publicación del Instituto Michoacano de Cultura. En 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó Propios como Ajenos, antología personal, con poesía y ensayos de 1961 a 2005. El poeta era también extrovertido, divertido, curioso, cariñoso, generoso, riguroso, amistoso, familiar, pragmático, intuitivo, sensitivo, báquico, tabáquico, incansable, elegante y, si era el caso, punzante. Además, cosmopolita y peruanísimo, pues conocía bien el ancho mundo y el diverso Perú. Nuestro recuerdo para Antonio Cisneros. Recuerdo hace unos días atrás, cuando el excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos mexicanos, en una recepción me dijo: tengo
una iniciativa que quiero compartir y que me gustaría que esta iniciativa se pudiese dar en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores. Me pareció realmente una situación de agradecimiento a un miraflorino notable como Antonio Cisneros, y ese mismo día el embajador buscó en esa recepción al ministro de Cultura. Y hoy se hace realidad eso que soñó el embajador, esa posibilidad de poder decir: gracias, poeta, por todo lo que nos dejaste, y qué mejor manera de hacerlo que con la presentación de esta antología poética que se va a dar esta noche. Yo podría decir algunas cosas más de las que ya se dijeron de manera muy clara y puntual, pero creo que no hemos venido a escuchar discursos largos, ni mucho menos, sino simple y llanamente a poder recibir esta presentación de la antología poética. Del libro que hoy se presenta, vamos nosotros a ver muchas cosas muy ricas y muy positivas, pero en lo personal yo encontré una poesía que está en la página 173. Una poesía que además muestra cómo Antonio Cisneros quería Miraflores. Miraflores es una ciudad que todos llevamos en el corazón, pero que es una ciudad que se hace por su gente. Este espacio es hecho por su gente, y es hecho por su gente que quiere realmente al distrito. Si me permiten compartir con ustedes este Requiem 3, ahí nos vamos a dar cuenta de la trascendencia de Antonio Cisneros y cómo quería el trazo urbano miraflorino. También podemos ver su simpleza, su profundidad, pero sobre todo su gran cariño por el malecón y por nuestros espacios miraflorinos. Decía así: a las inmensas preguntas celestes no tengo más respuesta que solamente comentarios simples y sin gracia sobre las muchachas que viven por mi casa, cerca del faro y del malecón Cisneros. Y no pretendan ver en la cháchara tonta esa humildad de los antiguos griegos. Ocurre apenas que las inmensas preguntas celestes sacan a flote mi desencanto y mis aburrimientos, que a la larga me tienen dando vueltas como un zancudo al final de la tarde, haciendo tiempo, mientras llega la hora de oficiar mis pompas funerarias, que no serán gran cosa, por supuesto. En estos tiempos malos bastará con una mula vieja y un ánfora de palo brillante y negra, como el lomo mojado de un delfín. Ah, las preguntas celestes, las inmensas. Muchas gracias. A Toño le gustaba la vida y le gustaba gustar, pero sin ocultarse, ¿no? Sin ningún tipo de palta en términos de tratar de cuidar algún tipo de apariencia. Era así polite, era así era una mezcla curiosa de la condición apolínea y dionisíaca. Él podía perfectamente en una sola noche combinar esos dos aspectos de una manera vital. Toño se nos fue, pero se nos fue después de haber recitado y dicho su poesía desde lo más alto. Yo recuerdo haberlo escuchado contar cómo en Chile había podido leer su poesía desde la Moneda, desde el Palacio, y cómo era de alguna manera ovacionado por una multitud, cosa que en realidad concordaba con su vocación protagónica. Creo que le debemos muchos homenajes a Toño, creo que este es el primero. Tengo entendido que pronto van a poner su figura sentado en una banca mirando al mar, estaremos allí todos acompañándolo. Pero yo espero que podamos hacerle un gran homenaje en el Gran Teatro Nacional con 1.500 personas diciendo su poesía y rescatando su condición de protagonista de la historia y de la cultura en el Perú. Muchas gracias. Aquí es donde ella deja la habitación con esa pintura de unos niños genoveses perdidos en el bosque. No hay fuego en el fogón porque hace más calor que de costumbre. Y aunque es de noche, la ventana que da al patio se halla abierta casi de par en par sobre un paisaje del siglo XIX.
Ese traje de seda verde es el mismo del verano pasado, pero la enagua es nueva, o por lo menos está recién lavada. Ella mira hacia el fondo del espejo como quien busca un amante oculto en la arboleda. Se coloca el sombrero de paja y apaga la lámpara de gas. Aquí es donde cierra la puerta con doble vuelta de llave y baja las escaleras como un gato siamés. En la calle hay un resplandor de bronce viejo. Aquí es donde aparece un coche de alquiler con 2 caballos amarillos, pero también pueden aparecer las barcazas que llevan los costales de carbón hasta el atracadero de la Punta. Las casas del malecón tienen las luces encendidas y un macizo de petunias en la entrada. El coche de alquiler se detiene con sus 2 caballos amarillos en la noche calurosa del verano, aunque no tan calurosa como las noches del verano anterior. Aquí ella se recuerda desnuda y triste en la noche de Paita. Aquí aparece Paita a medianoche. Los caballos están cansados, abrevan a la sombra de esa tienda donde venden tabaco y tienen la cabeza de un león pintada en la vidriera. Una sombra desciende del coche. Ella la sigue con su vestido verde y su enagua recién lavada. Aquí aparece otra vez ese resplandor de bronce viejo. Hay un barco amarrado en el muelle, lleva un nombre en italiano y una bandera azul. Está algo inclinado a estribor, de modo que la corriente lo bambolea cada 6 horas. Aquí los amantes pueden subir al barco, acomodarse en el camarote más fresco y beber un gran vaso de ginebra antes de apagar la linterna y hacer el amor. O pueden también permanecer en el muelle contemplando cómo esa niebla tan caliente ocupa todo el espacio y los envuelve, igual que la saliva al gusano de seda. Aquí ella regresa a la habitación donde está el cuadro de los niños perdidos y se recuesta en un diván pegado a la ventana. Desde ahí puede ver el gran barco italiano iluminado por una luna roja. Aquí aparece su rostro en la ventana y el barco reclinándose a estribor. Entonces cepilla sus cabellos y recoge su falda arriba de los muslos poco antes de morir. Valió la pena ver y oír pasar ese ventarrón. Era un magnífico muchacho irreverente, iconoclasta, que tenía asimismo un corazón compasivo y solidario. Él se sabía, lo era, uno de los escasos grandes poetas que aún quedaban en nuestra lengua. Si bien en él había una parte antirreverencial en la que sabía ver burlonamente a los otros, sabía continuamente burlarse también de sí mismo. Todo lo que tocaba, aun las cosas más nimias y dispares, las volvía poesía. Nacido en Lima el 27 de diciembre de 1942, murió el pasado 6 de octubre. Permítaseme en este breve espacio dejar de él algunos recuerdos. Lo vi en muchas partes y leímos juntos en algunas. En Santiago de Chile, en Morelia, en Querétaro, en Zacatecas, en Monterrey y sobre todo en Lima y en Ciudad de México. Algunas veces discutíamos, llegábamos algunas veces a gritarnos cordialmente, a ver quién decía frases más aparatosas, pero media hora después era como si no hubiera pasado nada. Él, muy apegado a la familia, se consideraba buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen padre, buen abuelo. Estrechamente ligado a su país, a Lima y a su barrio miraflorino, cuando viajó, y lo hizo mucho,
parecía llevar siempre un mapa del Perú bajo el brazo. Tardará mucho en América Latina en surgir otro poeta de sus múltiples dimensiones. Yo lo recordaré siempre como el poeta que solo escribió libros inimitables, inmarchitables, y como un entrañable amigo al que será muy difícil no extrañar. Para amigos, Toño, decían los poetas de Arequipa, valió la pena oír y ver pasar ese ventarrón. En Roma perdimos el avión, no sé si por culpa de Toño o culpa mía. En Nueva York no conocí las Torres Gemelas porque nos pasamos buscando un restaurante árabe que él había frecuentado cuando vivió una temporada en la ciudad de los rascacielos. En Sofía, la capital búlgara, nos robamos los aplausos al leer a Lalimón un discurso en un congreso mundial de poetas. Nuestros nombres están grabados en una enorme campana que adorna el parque principal de la ciudad. En uno de esos tantos viajes a Chile, el diario El Mercurio, después de echarnos flores, nos calificó de poeta parsimonioso y poeta histriónico. Yo en descargo le dije a Toño que cualquier ser normal a su lado resultaba parsimonioso, pero él terminó convenciéndome de que era al revés, cualquier poeta al lado de un parsimonioso aparece histriónico. Quiero evocar especialmente nuestra estancia en París, en casa de ese noble y buen amigo que fue y que ya no estará nunca más entre nosotros, Roberto Armijos, excelente poeta salvadoreño, profesor de la Sorbona, que además de invitarnos a ser sus huéspedes, después nos envió de regalo a Lima 2 poemas de homenaje. Transcribiré el dedicado a Toño, para que Roberto, donde quiera que esté, en la tierra o en el aire, se sienta feliz de acompañarnos en esta evocación nostalgiosa. A Toño Cisneros, hablo de Toño a secas, el oso hormiguero y otros animalitos, como la ballena, el gorgojo, la araña viuda. Hablo de Lazarillo de Garcilaso, el que tradujo un poema sobre el mar, que dice, el mar tiene testículo de oro. Cuando Toño dice agua que no has de beber y otros cantos, miente, lo conozco. En voz baja murmura, en mi jardín corren fuentes de melodiosos cristales. Si yo pudiera esta noche ir a Lima a cabalgar una llama, frente a su puerta rezaría una oración al Santo Niño Jesús de Chilca. Gracias. A Toño, por cierto, le encantaba el fútbol, jugarlo y mirarlo y despotricar, odiaba las palomas, amaba los buenos libros, refunfuñaba cuando no había cigarrillos ni un buen trago. Era expansivo, teatral, hiperexigente con la poesía, no perdonaba un mal poema, y aún recuerdo cuando con incremental fe en la palabra organizó la serie de recitales Toda la poesía, casi toda, en la casa de Raúl Porras en 1986, ¿no? Porque así era Toño, ¿no? Hasta el final de sus días, cuando ha dirigido el Centro Garcilaso de la Vega, ¿no? Un activista del poema y desdeñoso semejante a los dioses. Creo que este es uno de los tantos homenajes que debemos a Antonio Cisneros. Él tuvo también muchos en vida, mucho aprecio y admiración, ganó muchos premios y mucho reconocimiento y sobre todo cariño, ¿no? A pesar de que él mismo, como ha sostenido acá Marco Antonio, ironizaba, ¿no? Ironizaba mucho sobre este oficio, ¿no? Él dijo en una entrevista que le hicieron hace poco, este señor de 60 años que escribe poesía, ¿no? Y yo creo que en el fondo, adentro, ahí, más allá de ese señor de 60 años que escribía poesía, estaba también el chico alto y flaco que ganó el premio Casa de las Américas en los años 60 y que a partir de ese momento se convirtió en un mito en vida, ¿no? Así lo conocí yo. O sea, yo soy
un par de generaciones posterior a Toño, pero cuando entré al mundo de lo literario, ya Toño era un mito en vida, ¿no? Eso era definitivamente Antonio Cisneros, un mito. Como él hubiera dicho, ¿no? Un mito en vida que no es poca cosa. Gracias. Thank you.